Hola amigos. Hermanos de alta elevación están dando mensajes a la humanidad porque hay la necesidad de que las personas entiendan en qué consiste la naturaleza humana y lo que vamos a vivir. Yo entiendo que hay una gran lucha entre el bien y el mal, espiritualmente hablando, y esa lucha la tenemos en nosotros mismos y en la tierra. Se viene un cambio en el mundo y tienen que saber esto que voy a explicar. El mal está en la tierra desde que el mundo es mundo, y somos nosotros los que tenemos que intentar no sucumbir a él, porque el bien y el mal está en nosotros mismos. Me llaman el niño y soy un mensajero espiritual. Llevo con ustedes varios años intentando explicarles y hacerles ver la verdad. Mi canal es explicativo y cada vídeo es una explicación sobre algo que deben saber, una demostración que dé veracidad a mis palabras o un mensaje que se ha dado. Puedo entender que tras siglos de una doctrina instaurada con fuertes raíces en la sociedad, el mensaje que estoy dando y voy a dar cuesta de creer, pero es esencial que al menos se deje la opción de pensar ¿y si es así realmente? Han habido distorsiones respecto de la verdad que dio Jesús durante siglos, y por eso existe la necesidad de que muchas personas entiendan en lo que realmente consiste la naturaleza humana. Pueden creer o no en lo que voy a decir, entiendo sus creencias y las respeto. En este plano llamado Tierra, también hay seres misioneros de apoyo para el avance de las almas, brindando consuelo, luz y esperanza. Porque es bien sabido que el camino de las pruebas terrenales no es fácil, pero para nuestra propia evolución hay que recorrerlo con resignación. De lo contrario, nuestra rueda de encarnaciones nunca pararía. Por eso se les intenta explicar y que crean en ello por su propia evolución. En las personas no reina la bondad y la compasión. Si le haces un bien a alguien, creen que lleva detrás un interés que querrá cobrarse. Reina la desconfianza. Los temas de la luz ya no interesan. Atacan a quienes muestran la luz al mundo. Solo se ve una lucecita en medio de la oscuridad densa, y la humanidad ya no sabe qué creer. La sabiduría de la luz, del Padre, no es nueva, sino que en realidad ha estado siempre en las grandes civilizaciones. Ellas ya lo sabían, pero no conviene, porque el mal se entromete y hace que importe más el que estemos bien en vida sin pensar el por qué estamos aquí realmente. Producto del sistema en el que estamos metidos y sumergidos, el poder distorsiona siempre la verdad a tal forma que el ser humano ya no tiene ninguna manera de saber cómo tiene que resolver los problemas, tanto del mundo terrenal como los problemas propios del ser humano. Por eso, amigos, intento hacerles ver la verdad en su vida y que no reine en ustedes el miedo y la desconfianza. Lo primero, tienen que saber por qué están aquí, de dónde vienen y a dónde van al acabar su vida, para saber vivir la vida que están viviendo y así sabrán realmente qué les conviene. Vienen del mundo espiritual y vuelven a él al dejar el cuerpo, y su paso por la tierra tiene un propósito más allá de lo que pueden creer. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. Conlleva mucho más el paso por la tierra. Todo esto lo hablo en mi canal y las respuestas las da el mundo espiritual. Ustedes deciden qué camino escoger, si desean romper esas cadenas esclavizantes de sufrimiento que les atrasan o seguir hacia adelante explorando el camino que les invito a seguir. Siempre les propongo ser su guía espiritual
y el ser su guía no es nada más que crean lo que en mis vídeos les digo, para que vean la luz en su vida. El objetivo de un guía terrenal es sembrar fe y esperanza a los que lo rodean y brindar una cura para el alma y no prender el fuego de la duda. No todos venimos a este plano a cumplir misiones, por eso debemos tomar cada experiencia con resignación, sin dejarnos contaminar por la envidia, el orgullo y la soberbia. El bien y el mal está en nosotros. El ser humano lo tiene todo en su mano para ser buena persona o no, y dejar a un lado toda la información negativa que nos llega a diario. Toda persona tiene moral, y es la que hace que nos acerquemos más a la luz o a la oscuridad. Nosotros tenemos libre elección, y el decantarnos del lado del bien o el mal está en nuestra decisión. ¿Cómo saben las personas si el acto que van a cometer es bueno o malo? Si observan de hacer a los demás lo que les gustaría que les hicieran a ustedes, es como sabrán con seguridad que obraron bien. Esa es la base para afianzarnos en el bien. Si hacen esto, más se acercan a la ley de Dios, más dejan salir su lado positivo y más les resbalará la información negativa que llegue a ustedes. Rechazarán el mal y lo aplacarán. Dios crea al espíritu sencillo y le da libertad en el camino para su aprendizaje, pero por eso vino Jesús, para enseñarnos cómo debíamos obrar, y esto no debe olvidarse, si no el mundo no hallará paz. En la moral reside la conciencia con la que se ejecuta una acción, y la persona tiene el poder de sacar de sí mismo el bien o el mal al exterior. Ya llevan años conmigo, y les estoy explicando muchas cosas para que en su vida sus actos se acerquen lo más posible a Dios, y estoy seguro de que si me han creído todo este tiempo, habrán ganado sabiduría espiritual. Entonces ya sabrán diferenciar lo que está bien a lo que está mal. Aplíquenlo en todos los actos de su vida. La responsabilidad del saber. El mal depende de la voluntad del hombre, pues más culpable se es cuanto más consciente es del mal que se está haciendo. La persona que es más instruida en la espiritualidad, y por tanto, en saber lo que el Padre desea de nosotros, digamos que más culpable es de sus faltas, porque se supone que es más conocedor de lo que está bien o mal. Y al final, hacer mal no es una necesidad, sino una elección. Les comento esto porque ya he hablado otras veces que tanto se hagan actos buenos como malos, volverán a nosotros transcurrido un tiempo como boomerang. El karma es simplemente saldar deudas con otras almas por errores cometidos en otras encarnaciones. Entonces, es responsabilidad nuestra cuando pasamos después ciertas circunstancias en la vida, y es por no haber sabido controlar el mal que pueda salir de nosotros. Tan culpable es el que comete el mal como el que no lo hace, pero se aprovecha del mal cometido. Como el que no comete mal porque no ha tenido oportunidad. Este último tiene que valorar qué le conviene en su vida. Hay que intentar no dejar salir el mal. Cuando alguien nos hiere verbalmente, por ejemplo, todos deberíamos controlarnos porque dejamos salir ese mal. Todos podemos reprimir y controlar la necesidad de dejar salir el mal en contra de alguien. No es imposible. El problema que veo hoy en el mundo es que no saben controlar la ira y las personas pelean, se hieren, se desean el mal o hacen por provocarlo, y es un bucle que no cesa. Por eso hago este tipo de vídeos,
para que vean que nosotros mismos podemos bloquear el mal, no dejarlo salir. Jesús decía que pusiéramos la otra mejilla cuando nos abofetearan, y es la manera de no generar más mal. Si devuelven el golpe porque han herido su ego y no se saben controlar, lo que desatan es peor. Por esto no son débiles, son inteligentes. La negatividad está metida por todo, lo está corrompiendo todo. La humanidad ya no sabe qué creer y se aleja de la espiritualidad, dejándose llevar por el interés en conspiraciones que solo hacen que estén mal, más negativos, preocupados e incrédulos porque creen que todos les engañan. Creen que por saber sobre si nos engañan, saben lo que realmente es necesario, sin darse cuenta que más se adentran en la oscuridad y más dejan de lado el verdadero conocimiento, el espiritual. El camino espiritual es el que les llevará a saber la única verdad, la de la luz, no la que desea la oscuridad que sepan. Hoy interesa saber sobre conspiraciones políticas, grupos poderosos que manejan el mundo en la sombra, misterios de seres extraños o cosas como ¿qué ocurriría si el sol explosionara? ¿No se dan cuenta que se adentran en la oscuridad? ¿Qué luz hay ahí? Aunque supieran de esas cosas o descubrieran que nos engañan, ¿qué de bueno les aporta en su vida? ¿Qué ganan con ello? Ganan destapar el mal que hay oculto y liberarlo, mostrarlo al mundo, provocando la ira de las masas, y al final nos acapara, nos domina, porque entramos en ira por lo que vemos que hacen. Todos sumidos en el miedo y en el confrontamiento. Que destape cosas quien deba destaparlas. Nosotros tenemos que intentar fluir en la luz. Todos los programas de conspiraciones rebuscan en la basura para encontrar la verdad de actos que hacen otros. Si tuvieran fe de que el Padre es justo y obra en justicia con cada uno de nosotros, no tendríamos por qué hablar de los actos que hacen los demás. Hay programas, noticias, vídeos que hacen que se despierten en nosotros sentimientos negativos que no hacen nada bien al mundo ni a nosotros. Tenemos que intentar que esta información negativa no llegue a nosotros y nos contamine, apagando nuestra luz interior. Estamos expuestos a la contaminación del espíritu por sentimientos que solo el ego y el orgullo humano crea, contaminación que trae atraso y sufrimiento en la vida. Aquel que solo ve tragedias se cierra y se sumerge en un mundo de oscuridad y obsesión. Tenemos que intentar ser mejores personas, más bondadosas, darnos cuenta de los sentimientos de la otra persona y no verla como un rival. No hay nadie que no pueda hacer el bien, siempre se tiene ocasión. Les animo a crear luz en su vida y dejar a un lado la oscuridad.